Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos en esta oportunidad del 26 al 40. Ya dando por finalizado este capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden entonces que el capítulo 7, que es bastante largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya lo hemos leído, tiene como protagonista esencial y fundamental a Esteban. Esteban, que explica toda o parte de manera resumida de la historia de la salvación, pero que termina lamentablemente asesinado, apedreado, y aún así es capaz de mantener su testimonio y de pedir a Dios que no les tome en cuenta ese pecado. Luego estamos en el capítulo 8, hay un protagonista allí importante que es Saulo. No se habla mucho de Saulo en este capítulo 8, más bien va tomando allí una postura importante Felipe y el mago Simón el mago que se había hecho bautizar, pero que luego quería hasta comprar porque tenía dinero, esa acción del Espíritu Santo. Quería comprar el poder de transmitir también el Espíritu Santo. Y recordemos que eso es gratuidad de Dios y que eso es simonía, querer comprar algo divino que nos viene gratis de Dios y solamente a quien Dios elige dárselo. Después, entonces, continuamos acá con esta predicación tan fuerte de Pedro y con esas palabras tan fuertes que le dirige Pedro a Simón, y en donde Simón acepta su metida de pata, su equivocación, y pide que por favor oren por él. Ahí está la función de cada uno de nosotros: pedir oración. El Papa dice: recen por mí, y todos estamos llamados a encomendarnos los unos a los otros. Vamos entonces hoy, como he dicho, a finalizar este capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leyendo desde el versículo 26 al 40. Dice: un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, estamos en el versículo 26, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Entonces fíjense cómo el que obra maravillas es Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de personas que están siempre disponibles a su servicio, a repetir aquella oración maravillosa: he aquí
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, de la Madre de Jesús, de nuestra Madre. Que nosotros estemos siempre dispuestos a decir también, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dispuestos a obedecer. Felipe obedece a Dios por medio del Espíritu Santo, que le dice que se acerque a este funcionario etíope que va leyendo las Escrituras. ¿Y qué estaba leyendo? Estaba leyendo nada más y nada menos que al profeta Isaías. Estamos llamados a leer la Biblia y a leerla desde el Antiguo Testamento. Ahora estamos en esta oportunidad leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero luego vamos a continuar, Dios mediante, poco a poco, conociendo y leyendo la Sagrada Escritura. Y entonces Felipe, cuando oye que este funcionario está leyendo las Escrituras, le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él dice, pero ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Versículo 31. El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? ¿Por qué no leemos nosotros la Biblia? O porque nos da pereza, o porque no vemos la letra, o porque decimos que no la entendemos. Pues resulta que aquí el etíope va leyendo sin entender. Por supuesto que es importante también esa pregunta que le hace a Felipe. Si no tengo quien me la explique. Es necesario invocar la luz del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y buscar a aquella persona que nos pueda orientar acerca de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, sobre todo en estas ediciones católicas, tiene siempre al final de cada página o en la mitad de cada página tiene una raya que atraviesa acá y abajo está la explicación de lo que vamos leyendo arriba. Repito, las ediciones que se hacen de la Biblia católica tienen esa explicación, pero es necesario también acercarse a aquel que nos pueda orientar. Enseguida invitó a Felipe, estamos en el versículo 31, enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. Versículo 32 del capítulo 8. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquilaba. Dice, de nuevo repito, fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Ya sabemos nosotros de quién está hablando el profeta Isaías. Versículo 33. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle ¿a quién? A Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué maravillosas palabras, tanto de uno como del otro. Tanto del etíope, que se emocionó con la explicación que está haciéndole Felipe del Hijo de Dios, de Jesucristo, y entonces decide bautizarse. Y Felipe, que le responde, nada te lo impide, si crees realmente de corazón. Versículo 38. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues
su camino con el corazón lleno de gozo. Por supuesto, el que lee la palabra de Dios, el que la entiende gracias a la acción del Espíritu Santo, a la explicación, siente en su corazón un gozo tan maravilloso que le provoca estar con Dios, que es capaz de empezar a confiar y a transmitir también su palabra con alegría. Versículo 40. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Hermanos, es palabra de Dios. Los invito a que repasemos de nuevo el final de este capítulo 8, allí cada uno de ustedes, versículo 26 al 40, pidiendo la luz del Espíritu Santo y sintiendo también esa misma emoción que sintió este etíope al ser bautizado, al confiar y al sentir que su corazón se llenaba del Espíritu del Señor. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.